Uno de sus apodos más conocidos, el de Vaticano, ha estado preso 22 años. Y hace 22 años era una especie de Chapo Guzmán peruano. Era el principal proveedor de pasta lavada de cocaína a la organización de Pablo Escobar en Medellín. Aquí su historia. Demetrio Limonier Chávez Peña-Herrera, uno de los mayores capos de la droga en el país, sale por la puerta principal del penal Miguel Castro Castro y se despide. El narco que un día acusó a Vladimiro Montesinos de haberle pagado $50.000 mensuales para que lo deje traficar tranquilo, ve la calle después de 22 años en prisión. Lleva una gorra, lentes oscuros, un jean, una camisa rosa y unas zapatillas rojas. Camina, esquiva a la prensa y se sube a un auto. Ya ustedes van a enterarse del otro de los casos inéditos, inclusive de que hay unos documentos de que hay unos documentos clasificados que plenamente Alberto Fujimori tuvo conocimiento de las actividades, la narcoactividad. Habla de estos documentos confidenciales elaborados por el gobierno de Estados Unidos en 1991, en el que se afirma que Fujimori sabía que él pagaba cupos a Montesinos para operar. Este informe desclasificado critica al gobierno de Fujimori por no ordenar la destrucción de las narcopistas. Demetrio Chávez Peña-Herrera, alias Vaticano, fue nuestro gran chapo peruano. Demetrio Limonier Chávez Peña-Herrera, quien ahora mira las calles por la luna del taxi, tenía 1000 apodos. Le decían Topacio, Loco, Saddam, Jerónimo, Al Capone, Patrón, Irak, Doctor, Jerusalén, Lobo, Garrincha, Coca Loca. Se presentaba como Camilo Ferrer, pero el sobrenombre más usado fue Vaticano. Yo tenía, en esta narcoactividad, yo tenía un papel verdaderamente porque tenía mi propia pista y eso pues verdaderamente eso es innegable. Este documento de Estados Unidos le ordenaba al gobierno de ese entonces cerrar las narcopistas. Narcopistas que siguieron abiertas a pesar de estos informes. Cuando verdaderamente ellos mandaron el documento, el gobierno norteamericano, que el Congreso norteamericano, que cierre esa pista, y él no ha cerrado, o sea, que cierre, verdaderamente le ha recomendado. ¿Por qué? Porque lo controla el narcotraficante de Demetrio Chávez Peña-Herrera. ¿Y por qué no lo ha hecho en su momento? Eso le mandó en agosto del año 1992, a los 3 meses que se abre la pista. Entonces, sí lo sabían que por supuesto, le estoy explicando. Por supuesto, claro que sí, porque pues, ¿por qué no cerró después? ¿Por qué toleró 2 años? Y en esos 2 años, ¿por qué ha tolerado? Entonces, eso casualmente es usted debe deducir y todo esto. Son documentos desclasificados que demuestran varias cosas. La primera cosa y más importante es de que el régimen de Fujimori tenía conocimiento de las actividades y de la dimensión de las actividades ilícitas que cumplía Vaticano. Tras la salida de Vaticano de la cárcel, la primera dama Nadine Heredia recordó los vínculos de este narcotraficante con el régimen de Fujimori y Keiko Fujimori, a su vez, le respondió. Yo no le voy a contestar a la señora Nadine Heredia, ni a nadie de este gobierno. Pero el hombre que manejaba millones de dólares, el hombre que se asoció con el más grande narcotraficante de Colombia, Pablo Escobar, el patrón del mal, dice que ya no tiene plata. No, ahorita yo no tengo la plata, imagínese. ¿No tiene plata? No, o sea, no hay la plata. No, escuche, cuando a mí me han secuestrado, ahí perdí todo. Yo tengo 7 años de secuestro, usted sabe, la pierde todo cuando ya le secuestran y todo. ¿Ni un solo sol? No, tengo aquí unos soles. Nosotros conversamos con la mano derecha de Pablo Escobar, su guardaespaldas, John Jairo Velázquez, alias Popeye. Y él confiesa que su patrón y Vaticano tenían una sociedad. ¿Qué tipo de vínculos tenía Vaticano con Pablo Escobar?
época el Vaticano era un gran proveedor de pasta de coca al cartel de Medellín. ¿Tú sabes cómo se inició este vínculo entre Vaticano y Pablo Escobar? No, solo sé que era un vínculo necesario porque para la época no había matas de coca en Colombia y en Perú. Tenía pasta de coca de primerísima calidad. Popeye, el sicario de Escobar, el hombre que mataba por encargo de su amo, cuenta en exclusiva detalles de esta sociedad entre Vaticano y el patrón del mal. Él estuvo en el cártel de Medellín y el cártel del Cali, y entonces son dos cárteles rivales. ¿Cómo así? Sí, no pasa nada. Él era proveedor de pasta de coca, pero ahí no pasa nada porque realmente la guerra no daba para eso. Desde que tenía que morir el Vaticano, que el Vaticano también era fuerte en el Perú, el Vaticano no era un payaso. Pero todo tiene su final. En enero de 1993, Vaticano fue detenido en Cali, Colombia. Al momento de su detención, portaba $60.000 y $1,5 millones de pesos colombianos. Ofreció a sus captores hasta 1.000 millones de pesos, o lo que ellos quieran, para que lo dejen libre. Ya en el Perú, soltó la bomba. Y yo pagué, ¿cuánto? $50.000 mensuales que este señor, yo le entregué al papá del señor Capulina. Que es un ex coronel. Perdón, que el señor Capulina está interesante. Dígame, al papá de la persona Capulina. Sí, claro, él era el intermediario para entregar la plata al señor Vladimiro Montesinos. Yo, Capulina, señorita, por favor, Capulina es un payaso de tira cómica. Capulina es un gordo moreno, trigueño, mestizo, lo que acá en el Perú podríamos decir de repente un cholo. Yo no tengo esas características. Yo pagué $50.000 durante un año y me exigió a mí $100.000 después para pagar. Yo no puedo leer. Pero después de las declaraciones de Vaticano, algo pasó. En el siguiente interrogatorio estaba lerdo, ido, y no recordaba haber acusado a Montesinos. ¿Puede usted repetirme qué es lo que quiere decir? Señor, está mal y patrocinado. Yo no voy a permitir, señor, yo no voy a permitir que se hagan estas cosas, señor presidente. Que condenado. ¿Que reafirmen que fue torturado? Por supuesto, claro que sí. Yo tengo roto la clavícula, vea. A ver, enseña. A ver. Y todo esto. Eso se lo hicieron en la tortura. Claro, todo tengo tengo un hueco en la cabeza y un dorso roto acá. Yo conversé con algunos médicos que lo trataron y que lo revisaron posteriormente en el siguiente juicio, no en el juicio donde fue condenado a cadena perpetua por traición a la patria, sino para el siguiente juicio. Y lo que me dijeron estos médicos era que aparentemente había sido sometido a un tratamiento médico compulsivo conocido como craniotomía. Y eso explicaría el agujero que él tiene en la cabeza y por el cual sufrió durante un periodo de tiempo corto algunas lagunas mentales. ¿Puede mostrar usted esa marca? Le voy a hacer tocar nomás, ¿sí? Mira, le voy a hacer tocar. A ver, por favor. Para acá. Para acá, por favor. Usted tiene acá un hueco en esta parte de la cabeza. Por favor. Me han puesto un casco en la cabeza. Esa vez cuando yo he denunciado Vladimiro Montesinos, que pagar los $50.000, ahí casualmente es que se produjo eso. Pero no solo Vaticano acusó a Montesinos. Zoila Vasco, una ex agente de la DEA, también dijo ante el Congreso lo siguiente. Tengo entendido que este señor ha recibido una cuota mensual de $50.000 a $100.000. Vladimiro Montesinos, preguntó un coordinador del Congreso. Sí, es el que más ha lucrado de Limonier. Lo saben los hermanos y todo el pueblo. ¿Y usted ha declarado esto en el juzgado?, volvió a preguntar el empleado del Congreso. Y Vasco respondió, no, porque la verdad no tengo asesoramiento y tengo miedo de meterme en problemas. Pero ¿cómo así cayó el más grande narcotraficante peruano, el capo que contrató a Susan León, Susy Díaz, Andrés Hurtado, Adolfo Chuima, Lucila Boyano, Amparo Brambila, para que actúen en la selva? Precisamente por ese afán de relacionarse con las mujeres más deseadas de su tiempo, de llevarlas a Colombia, sin saber que las conversaciones de sus contactos
estaban siendo interceptadas. Hechos que Vaticano de seguro ahondará en la segunda parte de su libro o tal vez en la miniserie que desea producir. ¿Y a qué se va a dedicar a partir de ahora? Bueno, vamos a dedicar la serie. Al mismo estilo del Chapo Guzmán. Bueno, También va también Alegra. desconozco eso. Vaticano se va a la playa, quiere ver el mar, pero antes de seguir su camino, pide que lo perdonen. Ya tiene 62 años. Mira las calles de la ciudad a través de sus gafas oscuras. La prensa lo sigue y a él no le incomoda. Es más, parece disfrutar. Era un mal ejemplo, pues, pero yo le pido a la juventud que no sea mi ejemplo. Hace más de 20 años, Demetrio Chávez Peña Herrera cayó preso. Su abogado nos buscó en esa época. Nos dijo limonier, porque así era como le llamaban, quiere hablar, quiere decir cosas muy serias. Organizamos la presencia de prensa extranjera en la audiencia donde Demetrio Limonier Chávez Peña Herrera dijo por primera vez que le pagaba $50,000 a Vladimiro Montesinos. La noticia dio la vuelta al mundo, entonces en ese momento pedimos una entrevista. Mauricio Aguirre nos va a dejar mentir, peleamos por esa entrevista. Cuando finalmente nos dieron la entrevista, Demetrio Chávez Peña Herrera no se acordaba ni de su nombre. Algo le hicieron, lo drogaron, le hicieron una operación en la cabeza, yo no lo sé, pero que le hicieron algo a ese hombre para que se olvidara de todo lo que había dicho semanas antes ante un juzgado. Yo estoy absolutamente convencido y puedo dar fe de ello porque yo lo tuve al frente. Y Mauricio Aguirre también, que era en esa época productor y trabajábamos juntos. A ese hombre le hicieron algo para que se olvide de lo que sabía, pero 22 años después parece no haberse olvidado. Yo tuve el día de ayer una entrevista con Keiko Sofía Fujimori, candidata a la presidencia, y una de las preguntas que le hice tiene que ver directamente con esto que ha dicho Demetrio Chávez Peña Herrera.